Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Hay emisoras que no apagan nunca sus transmisores, aunque nadie escuche del otro lado. Y hay voces que siguen al aire, aunque el locutor que las pronuncia ya no esté vivo para oírlas. La estación se llamaba Radio Delta AM 840, una emisora local de Quilmes que sobrevivía de milagro, con equipos viejos y un edificio que olía a humedad y café frío. A esa hora, pasada la medianoche, solo quedaba un hombre trabajando, Eduardo Lamas, el locutor nocturno. Su programa se llamaba La Hora Cero y era un espacio de música y relatos de misterio para los pocos insomnes que todavía buscaban compañía en el dial. Esa noche, sin embargo, algo se sentía distinto. La señal entraba con interferencias y el reloj del estudio marcaba la 1:13, una hora que parecía repetirse en el aire. Eduardo tomó el micrófono. Su voz sonó grave, serena, como siempre. Buenas noches, amigos del aire. Esta es una nueva madrugada de historias, música y compañía. Hizo una pausa. Mirando por la ventana del control, el operador no estaba. La luz roja del on-air seguía encendida, pero del otro lado del vidrio no había nadie. Bueno, dijo con una sonrisa incómoda. Parece que hoy me dejaron solo. Giró la perilla del volumen, pero la consola respondió con un chasquido seco. Y por los auriculares, en vez de la música habitual, escuchó algo. Una respiración, lenta, profunda. Se quitó los auriculares, miró alrededor, nada. Solo el zumbido del tubo fluorescente y el reloj detenido en la 1:13. Cuando volvió a ponerse los auriculares, la respiración seguía, pero esta vez acompañada de una voz, baja, distorsionada. Repetí una frase una y otra vez. No cortes la transmisión. Eduardo se enderezó en la silla. La respiración del otro lado de la línea seguía marcando un ritmo lento, constante, como si alguien estuviera en la misma sala que él. Apretó el botón del intercomunicador. Pedro, ¿estás ahí? Silencio. Probó otra vez. Control, ¿me copia? Solo el zumbido del cableado viejo y esa voz lejana repitiendo en el auricular. No cortes la transmisión. La señal del monitor parpadeó. En la pantalla se veía la onda de su propia voz, pero con un pequeño retraso, como si alguien más hablara al mismo tiempo que él. Giró todos los diales, y nada. La transmisión seguía abierta, aunque no había emisión externa, solo su voz, repitiéndose. Aquí Radio Delta AM 840. Si alguien nos escucha, por favor, avise. Silencio absoluto. Luego el sonido volvió, pero no era su voz. Era una grabación antigua, la misma frase, con su propio tono, su propia respiración, solo que él nunca la había dicho. Buenas noches, amigos del aire. Esta noche no hay nadie en el control. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el reloj, seguía marcando la 1:13. El segundero no se movía. De pronto, alguien golpeó el vidrio del control desde afuera, un golpe seco, como una mano abierta. Eduardo giró, pero la cabina del operador seguía vacía, solo la marca de una mano sobre el vidrio recién formada, brillante, como si alguien la hubiera dejado desde el otro lado hace tiempo. La respiración volvió por los auriculares, más cerca, y una voz idéntica a la suya, susurró. No cuelgues, Eduardo, todavía no termino. Eduardo se quedó helado. Esa voz era la suya.
el mismo tono, la misma cadencia, pero no era una grabación, estaba hablando en vivo. Se acercó al micrófono. La luz roja seguía encendida. ¿Quién sos?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó segundos después, desde sus propios auriculares. Soy vos, pero del otro lado. El corazón le golpeaba en el pecho. Miró los equipos, las perillas, los monitores. Todos marcaban señal, aunque la antena principal estaba desconectada desde hacía meses. Por los parlantes empezó a sonar una vieja cortina musical, la que usaban antes de que él entrara al programa, años atrás, cuando la hora cero tenía otro conductor, y entonces lo recordó. El locutor anterior, Carlos Barrena, un veterano que había muerto en el aire durante una emisión mientras decía exactamente las mismas palabras: no cortes la transmisión. Eduardo intentó apagar la consola, pero los diales giraban solos. El micrófono se encendió sin que él lo tocara, y su propia voz salió al aire, aunque él no estaba hablando. Buenas noches, amigos del aire. Esta es la hora cero, transmitiendo como siempre, desde algún lugar donde ya nadie contesta. El reloj marcó la 1:14. El segundero se movió un solo paso y se detuvo otra vez. Eduardo miró el vidrio del control. Del otro lado, una silueta idéntica a la suya lo observaba, micrófono en mano, sonriendo. Las luces del estudio se apagaron y por última vez, la voz, la suya o la del otro, dijo al aire: no cortes la transmisión. Así terminamos por esta noche. Dicen que en algunas emisoras del conurbano, a cierta hora, pueden escucharse programas que nadie está grabando. Y si una noche de insomnio giran el dial y escuchan una voz igual a la suya, no respondan, porque en la radio, toda voz que se repite tarde o temprano necesita un reemplazo. Esto fue Turno Noche.